Imaginen, silencio, ese silencio que llega después de la tormenta más feroz, cuando parece que todo el mundo se detiene, tratando de entender cómo seguir adelante. Es precisamente en esos momentos, cuando el dolor de la pérdida es más agudo, que las personas en todos los rincones del planeta se hacen las mismas preguntas. ¿A dónde van los que amamos? ¿Pueden escucharnos? ¿Y por qué el tercer día, después de la muerte, está rodeado de tantos misterios? Seguramente han oído hablar de esto por sus abuelas, lo han leído en libros o lo han notado por casualidad en películas. El tercer día tras la partida de una persona se considera especial. En algunas culturas, es cuando el alma se despide de la tierra. En otras, se prepara para un viaje eterno. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? ¿Son simples supersticiones antiguas? ¿O contienen un significado que la ciencia apenas empieza a comprender? Dejemos de lado todos los esquemas por un momento. Olvidemos las disputas entre religión y racionalismo. En su lugar, intentemos imaginar, ahí está, el alma, invisible, ligera, como un rayo de luz tras el atardecer. 3 días, 72 horas, un instante para la eternidad, pero toda una vida para quienes se quedan esperando. Quizás durante este tiempo ocurre algo importante, algo que une a los monasterios budistas, las iglesias ortodoxas y las humildes casas campesinas, donde se prepara una mesa para los difuntos con pan y leche. Pero, ¿por qué 3? ¿Por qué no 2, ni 5, ni 7? Piensen en los cuentos. Los héroes encuentran respuestas al tercer día. Las puertas mágicas se abren en el tercer día. Incluso la naturaleza parece confirmar esta magia del número. Las semillas germinan 3 días después de la lluvia. La mariposa emerge del capullo en la tercera mañana. ¿Podría ser más que una simple coincidencia? No les daremos respuestas preestablecidas. En su lugar, les proponemos seguir juntos las huellas de este misterio, a través de textos antiguos, susurros de antepasados y sorprendentes historias de quienes regresaron del umbral de la muerte. Y si al final del video, en su corazón, queda al menos una gota de esperanza de que el vínculo con quienes ya no están no se ha roto, significará que hemos hecho algo importante. Una vez, una mujer que había perdido a su hijo dijo: al tercer día, dejé de escuchar sus pasos en la habitación vacía, pero entendí que ahora está en todas partes. Quizás en eso radica el principal enigma de estas 72 horas. ¿Por qué el tercer día? ¿Por qué no el primero, cuando el dolor aún ensordece? ¿O el 40º, cuando, según algunos, el alma deja definitivamente el mundo de los vivos? Las respuestas a estas preguntas se buscan tanto en textos sagrados como en laboratorios científicos, pero parece que la propia naturaleza humana exige este límite: 3 días para tomar aliento, asimilar la pérdida y empezar a creer que más allá hay algo más. Veamos las civilizaciones antiguas. Los egipcios creían que el alma vagaba entre los mundos durante 3 días antes de comparecer ante el juicio de Osiris. En los mitos griegos, los héroes descienden al Hades al tercer día, simbolizando el paso de la muerte a la eternidad. Y en las prácticas chamánicas de Siberia, precisamente al tercer día, se realiza el ritual de despedida del alma para que no se pierda en el mundo de las sombras. ¿Coincidencia? Demasiadas coincidencias. Pero, ¿y si no se trata de misticismo, sino de psicología profunda? Los estudios modernos sobre el duelo muestran que durante los primeros 3 días tras la pérdida, las personas suelen estar en estado de shock, negando la realidad, y al tercer día
llega la primera conciencia. Ya no está. Podría ser que los rituales del tercer día no estén diseñados para las almas de los muertos, sino para nosotros, los vivos, para ayudarnos a dar ese paso del desespero a la aceptación. Sin embargo, hay paralelismos aún más enigmáticos. En 2021, un grupo de neurobiólogos de California publicó un estudio. Resulta que 72 horas después de la muerte, las células del cuerpo todavía conservan débiles impulsos eléctricos. Por supuesto, no es vida, pero tampoco un cese total. Algunos inmediatamente recordaron el Libro tibetano de los muertos, que dice que durante 3 días el alma sigue conectada al cuerpo, como un hilo de telaraña a una hoja marchita. ¿A dónde conducen todos estos hilos? ¿A la fe? ¿A la ciencia? ¿O a algo más? Quizás tienen razón aquellos que dicen, la muerte es como un agujero negro. Solo vemos su sombra, pero por cómo tiemblan las estrellas a su alrededor, intuimos su naturaleza. El tercer día se convierte en ese mismo temblor, un momento en el que millones de personas, independientemente de su fe, sienten que algo importante está ocurriendo, y no importa si creen en el paraíso, la reencarnación o las leyes de la física. Cuando, al tercer día después del funeral, una abuela en un pueblo de Georgia pone 3 copas de vino en la mesa, o un profesor en Berlín cuenta involuntariamente las grietas en la taza vacía de su difunto cónyuge. Sus gestos dicen una cosa: todos queremos creer que la despedida no es el final, que en algún lugar, más allá de la niebla, nuestras voces aún serán escuchadas. Por eso, a continuación, exploraremos tradiciones específicas, desde templos nevados de Japón hasta cementerios desérticos de África. Se sorprenderán de lo diferentes que son las respuestas de las personas a una misma pregunta, pero de lo similares que son sus esperanzas. 3 días, para algunos, es el tiempo que toma recorrer medio país. Para otros, el tiempo para releer su libro favorito. Pero en las religiones del mundo, estas 72 horas están llenas de un significado mucho más profundo. Echemos un vistazo a templos, mezquitas y textos sagrados. ¿Cómo responden a la pregunta sobre el tercer día? Comencemos con el cristianismo. Aquí, el tercer día es un símbolo de esperanza, porque fue precisamente al tercer día, según las Escrituras, que Cristo resucitó. Por eso se cree que el alma del difunto, en este plazo, completa su camino terrenal y se presenta ante Dios. En la ortodoxia, por ejemplo, el tercer día se realiza la despedida a la imagen. Los familiares se inclinan ante el ícono, como diciendo, no te retenemos aquí, ve hacia la luz. Y en los países católicos, en este tiempo se encienden 3 velas, por el cuerpo, el alma y la memoria eterna. Una visión completamente diferente se tiene en el budismo y el hinduismo. Allí se habla de bardo, un estado intermedio donde el alma, como un viajero en un cruce, elige el camino hacia un nuevo nacimiento. Los primeros 3 días se consideran los más importantes. El difunto aún recuerda su vida pasada, por lo que los familiares recitan oraciones para ayudarle a soltar los apegos. En India, al tercer día, se realiza el Shraddha, un banquete ritual al que se invita al alma, creyendo que se alimenta de los aromas de la comida. En el Islam, el tercer día es un momento de preparación para el juicio divino. Los familiares se reúnen en la casa del difunto, recitan suras del Corán y piden misericordia a Alá. Se cree que en estas horas el alma ya ve las consecuencias de sus actos terrenales, pero aún no ha dejado completamente el mundo de los vivos.
Un imán de Dagestán dijo una vez: al tercer día, el alma parece detenerse entre nuestras oraciones y la respuesta de Dios. Pero, ¿qué une a todas estas tradiciones? Tal vez la idea de que 3 días son un puente entre la vida y la muerte, entre las lágrimas y el consuelo, porque incluso en los textos antiguos judíos, el tercer día se menciona como el momento en que el duelo se convierte en acción. Comienzan los rituales funerarios obligatorios. Es interesante que en algunas tribus africanas, donde el cristianismo se mezcló con el animismo, al tercer día se baila. No se baila por alegría, sino para enseñar al alma a volar. Como dijo una anciana de la tribu Yoruba, el llanto los retiene aquí, el baile los eleva más alto. Así, diferentes creencias, como ramas de un mismo árbol, se extienden hacia una verdad común. La muerte no es un muro, sino una puerta, y 3 días son la llave que cada pueblo intenta encontrar a su manera. ¿Y qué hay detrás de esa puerta? De eso hablaremos en la próxima parte de nuestra historia. 3 días. Ese es el tiempo en el que una cultura transforma el duelo en el arte de decir adiós. Incluso allí, donde no existen libros sagrados, las personas crean rituales para decirle al alma: te recordamos, te dejamos ir, te agradecemos. Estas costumbres, transmitidas a lo largo de generaciones, parecen susurrar que la muerte no rompe el vínculo, sino que lo entrelaza en una nueva forma. Tomemos las tradiciones eslavas. Al tercer día después de la muerte, en la casa del difunto se preparaba una mesa de despedida. Se colocaba un plato adicional y se ponía una cuchara con el pan hacia arriba, como señal de que el alma aún estaba presente. Pero lo más conmovedor era la prohibición de ruidos fuertes. Se creía que golpes, gritos o llantos podían asustar al difunto, quien en esas horas parecía recorrer sus lugares favoritos. Mi bisabuela, relata una habitante de un pueblo ucraniano, siempre decía: 3 días de silencio son 3 días de amor, cuando no hacen falta palabras para escucharse mutuamente. ¿Y qué sucede en Asia? En China, al tercer día, los familiares lanzan al cielo farolillos de papel. Cada uno lleva el nombre del difunto y un mensaje breve. Se cree que el fuego, al elevarse por encima de las nubes, ayuda al alma a encontrar el camino hacia el mundo de los ancestros. En Japón, en este tiempo, se realiza la mokusa, una ceremonia de quema de incienso. Según las creencias, el humo se convierte en un puente entre los mundos. Un monje budista explicó: 3 días es el tiempo en el que el alma todavía ve la tierra, pero ya siente la atracción de la eternidad. Debemos ayudarla a dar el paso, pero los ejemplos más vívidos están en América Latina. El Día de Muertos en México dura varios días, pero precisamente el tercer día, según las creencias, las almas dejan definitivamente a los vivos. Son despedidas con música, altares con fotografías y cempasúchil de color naranja brillante, una flor cuyo aroma, según se dice, guía hacia el mundo de los muertos. Cuando murió mi abuelo, comparte el mexicano Carlos, bailamos con sus canciones favoritas, reíamos, recordábamos cómo bromeaba. No es una irreverencia, es nuestra manera de decir: te quedas con nosotros, incluso cuando te vayas. En algunas tribus de la Amazonía, al tercer día, se dibujan patrones de arcilla en los rostros, simbolizando ríos y montañas que el alma debe cruzar. Un chamán canta, dirigiéndose a los espíritus: tómala de la mano si se pierde en la niebla. ¿Qué tienen en común todos estos rituales? Transforman lo abstracto de lo que viene después en algo tangible. Un farolillo, un baile,
el aroma de las flores, y quizás ahí radique el secreto. 3 días nos dan tiempo, no solo para dejar ir, sino para iniciar un diálogo con la eternidad. ¿Y cómo responde la ciencia a este diálogo? De eso hablaremos a continuación, mientras algunos buscan respuestas en las oraciones, otros examinan gráficos de actividad cerebral. ¿Qué dice la ciencia sobre los 3 días después de la muerte? ¿Puede el frío racionalismo explicar lo que durante siglos se ha considerado un milagro? Comencemos con el fenómeno más misterioso, la experiencia cercana a la muerte. En los años 70 del siglo pasado, el psiquiatra Raymond Moody recopiló cientos de historias de personas que habían experimentado muerte clínica. Muchos describieron lo mismo: un túnel con luz al final, una sensación de paz, encuentros con seres queridos fallecidos. Una mujer relató cómo flotaba sobre la mesa de operaciones y escuchaba las conversaciones de los médicos, más tarde confirmadas palabra por palabra. Los científicos aún debaten: ¿es esto una alucinación o evidencia de la existencia de la conciencia fuera del cuerpo? Otra clave es la dimetiltriptamina, DMT. Esta sustancia es producida por nuestro cerebro en pequeñas dosis durante el nacimiento, la meditación profunda y en el momento de la muerte. Los neurobiólogos suponen que una descarga de DMT en un momento crítico puede provocar visiones vívidas. Pero, ¿cómo explicar entonces que personas que nunca han oído hablar del bardo budista describan mundos similares, con ríos, puentes y voces? ¿Y qué sucede con el cuerpo en estos 3 días? En 2020, investigadores suecos descubrieron que 72 horas después de la muerte, algunos genes relacionados con el desarrollo embrionario siguen activos en ciertas células. Es como el último intento del sistema por reiniciarse, explicó el líder del proyecto. ¿No es de aquí de donde provienen los mitos sobre los 3 días como el último plazo para regresar a la vida? Pero la ciencia aún no puede responder la pregunta principal: ¿a dónde va la conciencia? El físico Roger Penrose propuso la teoría del alma cuántica, que nuestro pensamiento está relacionado con procesos en las microtúbulos de las células. Si esto es así, la conciencia podría disolverse en el universo gradualmente, como la niebla matutina, y 3 días serían solo una etapa de esta transición. Sin embargo, incluso los escépticos reconocen: las historias de los sobrevivientes cambian a las personas. Un hombre que sobrevivió a un paro cardíaco dijo: no me volví religioso, pero ahora sé con certeza que la muerte no da miedo. Quizás ahí radique el propósito de la búsqueda científica: no refutar la fe, sino recordar que el misterio del tercer día une a todos, tanto a quienes creen en los escáneres como a quienes creen en las almas. ¿Y si ambos tienen razón? Como dijo un neurocirujano que estudió experiencias cercanas a la muerte durante 30 años, el cerebro es un receptor. La muerte es simplemente un cambio de frecuencia. Pero entonces, ¿qué capta el receptor en estos 3 días? La respuesta, quizás, está oculta en las historias de quienes regresaron y de quienes permanecieron para siempre más allá. A veces, las verdades más importantes no llegan a través de textos sagrados o fórmulas, sino a través de historias que las personas susurran entre sí en las cocinas, desde Tokio hasta Río de Janeiro. Historias de cómo, en los días más oscuros, lo invisible de repente se vuelve tangible. De cómo el tercer día, después de la pérdida, se convierte en el momento en que el universo parece guiñarnos un ojo. Todavía están aquí. Tomen el caso de una mujer de Europa del Este. Al tercer día
Después de la muerte de su padre, su habitación se llenó del aroma de su colonia favorita, la misma que no se fabricaba desde los años 70. El frasco había estado vacío durante décadas, las ventanas cerradas, pero el aroma flotaba en el aire como un fantasma, dice ella, o el de un hombre del sur de Asia, quien al amanecer del tercer día vio cómo una flor marchita en el jardín de su madre repentinamente floreció. A ella le encantaban esas flores. Entendí que era su regalo de despedida. Algunos llamarán a esto coincidencia. Los científicos dirán que el cerebro en duelo busca consuelo, proyectando recuerdos en la realidad. Pero, ¿cómo explicar lo que desafía las leyes de la lógica? Por ejemplo, una familia en América del Norte que perdió a su hijo descubrió, al tercer día, huellas de alas de mariposa en el alféizar de la ventana, en pleno invierno, cuando no había visto insectos durante meses. O la historia de un hombre en África Occidental que escuchó la voz de su esposa fallecida en el ruido de la radio. Ella pronunció el apodo infantil que solo ellos dos conocían. Estas historias, recopiladas en todo el mundo, parecen hablar un lenguaje común. La muerte no rompe el vínculo, sino que lo entrelaza de otra manera. En México, se cree que las almas regresan en forma de colibríes. En Japón, las libélulas se consideran mensajeras del más allá. Y en los países escandinavos, las auroras boreales se llaman danza de los antepasados. Pero el mensaje es el mismo en todas partes, la esperanza de que la despedida no significa el final. Incluso quienes no creen en lo místico reconocen: estos momentos sanan. Como dijo una enfermera en un hospicio australiano, no importa en qué creas, en Dios, en la energía o en las neuronas, si el aroma de una colonia favorita o un rayo de luz repentino te da fuerzas para vivir, eso es un milagro. Pero ¿cómo encontrar estas señales en medio del duelo? Tal vez no deberías buscarlas. Llegan solas, como un susurro del viento, una canción aleatoria en los auriculares, una sombra en la pared que parece una sonrisa. Y si no llegan, no significa que no estén ahí. A veces, el amor simplemente habla más bajo. Y precisamente por eso, en la siguiente parte, hablaremos de cómo atravesar estos días, cómo transformar el dolor en fuerza y las lágrimas en un puente entre mundos, porque el duelo, al igual que la alegría, une a todos, desde las metrópolis hasta las pequeñas islas en el océano. Sobrevivir 3 días después de una pérdida es como caminar a través de la niebla, paso a paso, sin ver el camino, pero sabiendo que en algún lugar, adelante, hay luz. ¿Cómo encontrar fuerzas? ¿Cómo transformar el dolor en memoria y el miedo en esperanza? Las respuestas a estas preguntas han sido buscadas durante siglos, y hoy hemos reunido la sabiduría de culturas y psicólogos para ayudarles a hacer este camino un poco más llevadero. Comencemos con algo sencillo. Permítanse sentir. En algunos países lloran fuerte, rasgando su ropa. En otros, derraman lágrimas silenciosas en un río. Pero la esencia es la misma. Las emociones reprimidas son como veneno. Los psicólogos aconsejan encontrar su propia manera de expresarlas. Tal vez sea una carta al ser querido, como hacen en Corea del Sur, donde escriben mensajes en globos de aire, o un baile, como en Ghana, donde el duelo se transforma en el ritmo de tambores. Creen su propio ritual. No es necesario repetir las tradiciones de los antepasados. A veces basta con encender una vela, como en Irlanda, o plantar un árbol, como enseñan los ecopsicólogos. Una familia en Canadá hornea cada mañana del tercer día un pastel con la receta de la abuela. El aroma a canela nos recuerda que su amor aún está con nosotros.
No teman hablar del difunto. En Egipto, creen que mientras se mencione su nombre, el alma vive. En Finlandia, al tercer día, los familiares se reúnen en la sauna para recordar historias, tanto alegres como tristes. La risa, a través de las lágrimas, es el mejor homenaje, dice un dicho local. ¿Y si el dolor es demasiado profundo? Vuelvan a la naturaleza. En Noruega existe la tradición de las caminatas de duelo. 3 días caminando por las montañas hasta que el cansancio físico supere al emocional. Y en Japón aconsejan meditar junto al agua. El río se llevará tu tristeza como una hoja de otoño. Lo más importante es no estar solo. En México dicen, la muerte ama el silencio, pero la vida ama el ruido. Inviten a amigos, incluso si sienten que nadie entenderá. Como demuestra la práctica de los psicólogos de crisis, incluso la presencia silenciosa de otra persona brinda consuelo. Y recuerden, no hay una forma correcta de llorar. Algunos al tercer día organizan las pertenencias del difunto, mientras otros las conservan durante décadas. Una mujer en la India usa el brazalete de su madre y dice, suena cuando necesito su sabiduría. Otro hombre en Australia lanzó un dron al cielo con una foto de su esposa, para que pudiera ver el océano desde las alturas. Estos 3 días no son un tiempo para terminar, sino el comienzo de un nuevo diálogo. Un diálogo donde la muerte no es una pared, sino una ventana, y a través de ella se puede gritar, susurrar o guardar silencio. Lo importante es saber que al otro lado les escuchan. En la siguiente parte recopilaremos todos los hilos en un todo, porque incluso cuando parece que no hay respuestas, el mero intento de encontrarlas ya es una forma de sanación. Imaginen que la muerte no es una línea en la arena, sino una ola que nos devuelve al océano de la eternidad. 3 días, 72 horas, un instante para el universo, pero toda una vida para quienes recuerdan. Y sea cual sea la respuesta de las religiones, la ciencia o el corazón sobre el más allá, todas coinciden en una cosa: el amor no muere. En algunas culturas dicen que las almas se convierten en estrellas, en otras que viven en el susurro del viento o en la risa de los niños, pero la esencia es siempre la misma. Mientras recordemos, mientras llevemos sus historias en nosotros, siguen siendo parte de nuestro mundo. El tercer día, después de la partida, no es un punto final, sino una coma, una pausa, tras la cual el dolor comienza a suavizarse y la luz de los recuerdos se vuelve más brillante. No importa si creen en jardines celestiales, reencarnación o las leyes de la física, lo importante es lo que hacen con ese dolor. Planten un árbol, como enseñan en Brasil. Escriban una carta, como sugieren en Japón, o simplemente siéntense junto a la ventana y permítanse guardar silencio, como hacen en los países escandinavos. Su duelo es único, como una huella digital, pero no están solos. Si hoy les resulta difícil, recuerden, millones de personas en todo el mundo también están mirando al cielo, buscando respuestas en las nubes o escuchando canciones antiguas, y cada una de ellas, al igual que ustedes, está aprendiendo a respirar de nuevo. Ahora, hagamos juntos un mapa de recuerdos. Escriban en los comentarios el nombre de la persona que desean honrar. Cuéntenos cómo reía, cuáles eran sus sueños, qué amaba. Que esta página se convierta en un puente entre mundos, donde el dolor se transforma en fortaleza y la soledad en un coro común de voces, porque incluso las estrellas, que parecen estar solas, en realidad brillan en constelaciones, y su amor también es parte
de algo más grande. Gracias por ver este video. Si este tema ha tocado su corazón, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros episodios, donde seguiremos explorando los misterios del alma, las tradiciones y las prácticas espirituales. Les deseamos paz en el corazón y amor en cada uno de sus días. Que los recuerdos de sus seres queridos los llenen de calidez y que su amor siga abrazándolos a través del tiempo. Dejen sus comentarios, compartan sus historias y juntos crearemos un espacio donde todos puedan encontrar comprensión y apoyo.